Bienvenidos al nuevo tema dentro de nuestros programas de la materia de evaluación curricular. Los temas que veremos el día de hoy es tendencias de investigación en diseño curricular y posteriormente veremos algunas de las propuestas teórico-metodológicas que se han generado a través de estas investigaciones. Mi nombre es Andrea Sánchez y comenzamos. Bueno, partimos de por qué investigamos específicamente el tema de currículo. Nosotros investigamos porque necesitamos establecer líneas prioritarias de acción, sobre todo dentro de la investigación y la acción educativa. Necesitamos que para que esta investigación sea efectiva, actúe sobre la realidad y no solamente sobre supuestos. Este ha sido uno de los temas que específicamente en México ha afectado. Mucha de la investigación parte a partir de supuestos y de ideas que no son reales. Y lo que ha provocado esto es que se generen contextos que no son reales y en donde se empiecen a plantear diversas posibilidades que favorezcan a la educación, pero que al final de cuentas no se aterriza en un contexto real. También nosotros investigamos específicamente en el tema curricular porque estamos buscando una mejora constante de nuestros planes curriculares. Y finalmente, nosotros tenemos que tomar en cuenta el contexto. Nosotros previamente en otros temas hemos hablado de la necesidad de tomar en cuenta el escenario en donde estamos llevando a cabo nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Y es importante que no solamente cuando pensemos en contexto se piense en el lugar donde se llevan los actos educativos, sino que tomemos en cuenta también aspectos socioeconómicos y culturales del país. Esto también ya lo hemos discutido previamente. Entonces, les platico que a principios de los años 80, aquí en México, se llevó a cabo la planeación y se formó lo que se le llamó la Comisión Temática de Desarrollo Curricular del Congreso Nacional de Investigación Educativa. A partir de esta, de que se reunieron los expertos en los temas curriculares aquí en México, se analizaron 197 documentos que específicamente se enfocaban a la investigación curricular aquí en México. De estos 197 documentos, 81 de estos estaban publicados en diferentes libros o revistas académicas, mientras que el resto de los documentos tenían una circulación más restringida. Esto significa que quizás pertenecían a universidades, como ustedes saben, dentro de la investigación que nosotros llevamos a cabo cotidianamente. De repente encontramos algunos artículos o investigaciones en general que están restringidas y que para poder acceder necesitamos ser parte de la comunidad académica en donde se lleva a cabo esa investigación o pues tener las credenciales para esto. Dentro de este análisis que se llevó a cabo, perdón por la repetición, en dos aspectos. Se realizó la investigación temática de las investigaciones y también se analizó de forma un poquito más formal de los documentos. Dentro de este análisis, por ejemplo, del análisis temático, se delimitaron propuestas generales, modelos, aspectos específicos y aplicaciones que proporcionaban los documentos. También, de igual forma, se identificaron y se analizaron las fases de desarrollo curricular con las que se estaban relacionados en específico el análisis, el diseño, la aplicación y la evaluación del currículo. Mientras que en el análisis formal se investigó el tipo de publicaciones que se generaban, las instituciones que patrocinaban dichas investigaciones y el tipo de población educativa donde se llevó a cabo la investigación.
A forma de conclusiones, se desarrollaron estos 5 puntos de forma general. El primer punto tiene que ver que la mayor parte de los documentos se refieren a propuestas o planteamientos generales. Esto quiere decir que nunca dentro de estos documentos que se analizaron no se investigó un tema en específico. Siempre y de forma general se realizaron solamente propuestas muy generales que en realidad no estaban centradas en tratar de responder una problemática en específico. El segundo punto dice, se otorga mayor atención a las fases de análisis y diseño curricular, dejando en segundo lugar a la fase de evaluación y al final la de aplicación. Esto quiere decir que mayormente las investigaciones curriculares se centran principalmente en el diseño curricular. Desgraciadamente, tenemos que admitir que como país estamos primeramente preocupados por el diseño, por estar haciendo propuestas y por llevar a cabo cursos o licenciaturas o programas educativos que respondan a las necesidades de nuestro contexto. Siempre lo que genera esto es que la evaluación de estos programas se olvide y que la evaluación empiece a tomarse en serio muchísimos años después. Por eso es que también la evaluación dentro de estas investigaciones se encontró que se dejó de lado. Y por supuesto la aplicación. Recuerden que cuando nosotros hablábamos anteriormente del currículo, hablábamos de las diferentes percepciones e inclusive definiciones que se tenían del currículo. Hablábamos inclusive de cuán dinámico era la definición que se tenía del currículo, y precisamente por eso, porque dentro del currículo se toma en cuenta la aplicación. Esto quiere decir como la forma en que se enseñan los temas en los niveles educativos. Es por ello que la aplicación se queda completamente rezagada al final de todos los temas de interés de investigación curricular, y es precisamente por eso estamos muchísimo más preocupados por tratar de resolver las necesidades, diseñando y proponiendo programas educativos dentro de aquí de México, del país. Como tercer punto tenemos el área de investigación que menor atención ha recibido, es la que describe los resultados de la aplicación de una propuesta o modelo determinado. Es lo que acabo de mencionar. Posteriormente tenemos que son pocos los estudios integrales sobre las fases de análisis, diseño, aplicación y evaluación. ¿Por qué hablamos de estudios integrales? Porque nuevamente cuando se empezó la investigación curricular, las personas que se dedicaban a esto, los expertos en currículo, solamente se enfocaban a las áreas, específicamente a tratar de investigar qué estaba pasando en esas áreas. Evidentemente, y bueno, más adelante veremos cómo es que las áreas deben de convivir entre sí para poder responder de una forma más eficiente a las necesidades que se vayan generando. Y finalmente tenemos que un alto índice de estas investigaciones son realizadas por instituciones de enseñanza superior. Quizás esto se deba solamente a su naturaleza autónoma, a la idea de vincular las profesiones con el mercado de trabajo y el ejercicio profesional. Pues sí, evidentemente, donde recibimos más recursos siempre ha sido en la enseñanza superior, y evidentemente es el lugar donde tenemos más gente preparada y donde tenemos gente que puede investigar sobre estos temas en específico. Bueno, posteriormente de que se creó este comité que se dedicó a analizar todo lo que se estaba investigando a nivel curricular, se hizo también un análisis de la capacidad de la investigación educativa.
Y de esto se definieron 3 componentes que se encontraron dentro de estos documentos de investigación. El primer componente tiene que ver con las entradas en términos de recursos. Obviamente, dentro de la investigación y sobre todo en países latinoamericanos como el nuestro, tenemos que ver cuáles son los recursos con los que contamos actualmente para poder investigar. Como segundo componente, se investigó los procedimientos como estrategias de operación. Esto quiere decir cómo se estaban llevando a cabo la enseñanza de los contenidos a nivel superior. Y finalmente tenemos las salidas como productos o recursos transformados. Esto quiere decir pues todos los productos que se generan a partir de las investigaciones, como libros o artículos, cualquier producto que tengamos derivado de todo esto. Y los resultados que se encontraron de esto de forma general y los resultados que son más sobresalientes al respecto, pues se plantea la necesidad de estrategias para incluir investigadores quienes estarían en la posibilidad de intervenir en las necesidades curriculares. Desde que se realizó esta investigación a principios de los 80s, posteriormente en los 90s y obviamente actualmente, se sigue necesitando muchísima gente que esté interesada no solamente en investigar, porque quizás a través de los años hemos podido recuperar más investigaciones al respecto, pero también necesitamos investigadores que quieran meterse directamente al campo educativo, investigadores que dentro de las aulas quieran llevar a cabo sus investigaciones y que sean no solamente los investigadores, sino que también sean participantes de sus propias investigaciones. Como segundo punto tenemos que se requieren trabajos e investigaciones encaminadas a desarrollar metodologías para diseñar y modificar planes y programas de estudio que respondan a las necesidades de los usuarios del servicio educativo. Evidentemente nosotros seguimos necesitando y siempre vamos a necesitar, no solamente porque esté hablando de periodos actuales, sino que siempre vamos a necesitar el desarrollo de distintas metodologías. Como docentes y como estudiantes necesitamos que los sistemas educativos y que los programas educativos respondan a cómo somos nosotros, nuestros diversos tipos de aprendizaje, cómo somos como estudiantes, el contexto en donde estamos. Evidentemente, la metodología es la forma o las diferentes estrategias en que el docente aterriza los conocimientos en sus estudiantes. Como tercer punto, tenemos que es notoria la necesidad de elaborar más estudios que muestren los resultados de las aplicaciones de las metodologías. No solamente se trata de proponer por proponer, se trata de proponer, llevar a cabo y la aplicación de esas propuestas y evaluarlas. A partir de esas evaluaciones, yo voy a tener resultados y esos resultados me van a indicar qué estoy haciendo bien, qué necesito mejorar y hacia dónde en un futuro yo tengo que investigar para volver a proponer. Como cuarto punto tengo que se deben crear estrategias y procedimientos que faciliten la difusión de investigaciones en el área. Sí, esto se refiere a que todas mis investigaciones que se deriven del campo educativo tienen que tener mayor difusión. Y para que tengan mayor difusión yo necesito más recursos, evidentemente. Necesito apoyo de las instituciones educativas,
que sigan interesadas por obtener información de las investigaciones que se generen y que éstas evidentemente no solamente se difundan en un campo de la educación superior, porque creo que ese ha sido uno de los grandes errores que continuamos repitiendo actualmente. Las investigaciones que se generan a nivel educativo superior se quedan ahí. Entre nosotros las compartimos, entre nosotros las conversamos y no tienen más alcances. Yo creo que los profesores a nivel educativo superior tendrían que estar comprometidos a difundir sus investigaciones a niveles básicos educativos para que todas estas propuestas logren que se transformen los distintos niveles educativos y que a partir de esto veamos que se va creando un cambio en la escuela, específicamente pues aquí en México. Como quinto punto tenemos incluir otros niveles educativos. Pues sí, evidentemente es necesario que los textos no solamente se enfoquen a una enseñanza superior, sino que vemos la necesidad de realizar investigaciones en otros niveles educativos. Sería interesante no solamente seguir enfocados en investigar dentro de las universidades, pero también empezar a investigar dentro de niveles más bajos. Siguiente punto dice que deben establecerse procedimientos que agilicen los apoyos económicos, sobre todo en los centros educativos del interior de la República Mexicana. Pues sí, evidentemente necesitamos más recursos. Aquí dentro de nuestra institución sabemos los problemas que se han generado a través de los últimos años por falta de los apoyos económicos. Sin embargo, es un tema que pues siempre ha existido. Vivimos en un país que desafortunadamente no le da prioridad a la investigación educativa y pues que las investigaciones también vayan dirigiéndose a que las autoridades y la sociedad en general vaya entendiendo la necesidad de otorgar más apoyos económicos para generar más investigación y pues responder de una forma más favorable a las necesidades educativas que tenemos como país. Y finalmente dice que entre las instituciones se debe promover el intercambio de la investigación en desarrollo curricular con el fin de mejorar la comunicación y apoyar la difusión de textos. Previamente yo mencionaba que las investigaciones que se generan las compartimos, por ejemplo, muchas veces en congresos, a lo mejor con conocidos o amistades que tengamos en otras instituciones educativas, pero se debe promover un intercambio más grande y, como les decía también previamente, pues con otros niveles educativos. Las propuestas que se generan a partir de estas investigaciones, entonces, como ustedes saben, son muchísimas las propuestas, hay una gran diversidad de propuestas. ¿Y por qué hay una gran diversidad? Pues efectivamente porque estas propuestas tratan de responder a las problemáticas y a las condiciones sociales donde estas se generan. Específicamente la UNESCO, igual a principios de los años 80 y de los años 90, decía que la educación en los países en desarrollo trataba de responder a las necesidades que se iban generando, sobre todo a las necesidades económicas de cada país. Y específicamente entonces lo que propone la UNESCO es que se requiere que en cada sistema económico y social se planifiquen los recursos humanos a partir de las exigencias que se vayan
generando a partir del desarrollo. Más localmente, aquí en México, se ha encontrado la urgencia de mantener los planes y los programas de estudio de las diversas licenciaturas en estrecha vinculación con la realidad. Nosotros sabemos que los planes educativos y los programas educativos se generan gracias a las necesidades que la vida en nuestro país va generando. Sin embargo, también tengo que mencionar que se ha tratado que los estudiantes a nivel superior también obtengan una profunda formación humanística alejada de la insensibilidad que produce la tecnocracia. Para hablar un poquito de los orígenes y fundamentos de la teoría curricular, tenemos que hablar primeramente pues que la teoría curricular se generó y bueno, más bien surgió en el contexto de la tecnología educativa. Cuando nosotros hablamos de la tecnología educativa, tomamos en cuenta dos aspectos. La planeación educativa, un tema que nosotros ya vimos previamente, y los procesos de enseñanza y aprendizaje, específicamente como las teorías de aprendizaje que se han generado. Como ustedes saben, actualmente la teoría de aprendizaje en la cual se fundamentan muchos de los programas educativos a nivel superior, pues es la teoría del constructivismo. Y bueno, también como parte de fundamentos teóricos de donde se ha ido desarrollando el currículo, en nuestro país tenemos 5 puntos que son importantes. El primero es el currículo e ideología. Como ustedes saben, pues esto responde a las características sociopolíticas de cada país. Lo que se refiere a este punto es pues precisamente tratar de interpretar el currículo frente a la realidad social en la que vivimos. Tenemos dos formas de interpretar esta realidad. Uno, como un sistema que dentro de la sociedad se adapta a las variables, y dos, como una situación de transformación histórica. También este último propone el análisis del contexto socioeconómico como un paso necesario para la formulación de planes de estudio, el cual pues obviamente tratamos de responder al compromiso que se tiene con la sociedad, un compromiso de las instituciones que deben de tratar de cumplir, y pues que al mismo tiempo las necesidades que se van generando de los países pues son necesidades de las mayorías. No se toman mucho en cuenta las minorías en este caso. Como segundo punto tenemos la práctica profesional. Y la práctica profesional la tenemos que entender como las actividades propias de cada programa de estudios, o también se le definen como la conjunción de las tareas de un solo campo de acción. Estas son importantes y sobresalen porque tenemos algunas características que sobresalen del concepto de las prácticas profesionales. Tenemos que sintetiza las tareas de un campo de trabajo, lo cual nosotros sabemos que es importante que los estudiantes previo a egresar de cualquier programa educativo tengan un acercamiento a estas tareas. 2, tenemos que abarca las tareas de requerimiento social, aunado con lo del campo de trabajo, ¿no? 3, mantiene una íntima congruencia entre profesión y problemática social. 4, se evalúa en función de la problemática social, como ya hemos estado discutiendo en este video. Después debe contemplar áreas de conocimientos y objetivos particulares.
Por último, debe tener un espacio social para cada práctica y debe considerar el número de personas que afecta dicha actividad. Evidentemente, las prácticas profesionales, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en programas de estudio donde estas son obligatorias, pues evidentemente responde, como dijimos previamente, a los intereses de la clase dominante. Por ejemplo, si nosotros aterrizamos aquí dentro de la facultad, nosotros dentro de nuestros 4 programas de estudio no tenemos prácticas profesionales de forma obligatoria. No tenemos ninguna vinculación con ninguna empresa, pues precisamente creo que ahí se ve la falta de conciencia dentro de la sociedad y pues de las empresas en sí de la necesidad de profesionistas y expertos de las áreas que la Facultad de Lenguas y Letras ofrece. Posteriormente tenemos la interdisciplinariedad. Dentro de esta se señala que esta se dará cuando se elimine el excesivo parcelamiento de la ciencia. Creo que en estos temas sí estamos avanzando y puedo decir que aquí dentro de la universidad se pueden ver los pasos que se han dado para lograr que el trabajo se haga de forma colaborativa, inclusive entre facultades se puede ver este tipo de trabajo, porque podemos ver diferentes investigaciones que se han generado con diferentes especialistas de diversas áreas de conocimiento y siempre el resultado de este tipo de investigaciones es realmente conocimiento muy enriquecedor para las distintas áreas que forman parte de las investigaciones. Posteriormente tenemos al docente como fundamento teórico del currículo. Desgraciadamente al docente se le ha visto como la autoridad y como el único poseedor del conocimiento. Creo que actualmente dentro de las universidades se está tratando también de cambiar esta figura. Dentro del documento que rige nuestra metodología dentro de la universidad, que es el MEU, el Modelo Educativo Universitario, nosotros vemos que el docente es la figura que está a cargo de guiar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, proporcionando un programa de estudios donde se tome en cuenta cómo aprenden los estudiantes, donde se propongan distintas actividades para llevar a cabo para poder compartir distintos conocimientos, y a partir de esto pues esta figura se ve que trata de cambiar. Desgraciadamente puedo asegurarles pues que no es el caso de todas las facultades o de todos los profesores, ¿no? Porque nosotros sabemos que dentro de la profesión de la docencia tenemos especialistas de las distintas áreas. Sin embargo, estos especialistas no todos están formados dentro de la pedagogía o de temas didácticos. Entonces, de ahí yo pensaría que se deriva estas carencias, o más bien estas creencias de que el docente es el único poseedor del conocimiento. Por eso, inclusive, a mí me gusta que nosotros en nuestros encuentros en tiempo real, aprovechando, podamos compartir nuestros conocimientos y podamos discutir los temas y abordarlos de una forma en la que ustedes, a partir de sus experiencias, puedan comentarnos cómo viven esos conocimientos, cómo los perciben, y a través de esto abrir un diálogo donde podamos tener aprendizajes más significativos, desde mi perspectiva. Y finalmente tenemos la figura del estudiante.
El estudiante se entiende desde dos enfoques principales. Por un lado, se analizan sus características con fines de orientación vocacional o ubicación profesional, y por otro lado se le considera como un elemento activo y responsable de su proceso educativo. Un poquito como tocando los temas de autonomía que se ha hablado más últimamente. A manera de conclusiones tenemos 3 puntos. Podemos concluir que no es posible realizar el estudio de una teoría curricular completa de diferentes campos, precisamente por lo que acabamos de mencionar. Es necesario que entre las distintas disciplinas y áreas de conocimiento haya una mayor vinculación y haya mayores canales de comunicación para que se puedan comenzar a investigar distintos temas y se analicen desde diferentes perspectivas y campos de conocimiento. Cada disciplina se enfoca en sus problemáticas y trata de responder a sus necesidades específicas. Por eso es que no hay tanto diálogo entre disciplinas, porque cada disciplina tiene sus problemáticas y entonces yo me voy a enfocar solamente a responder a las necesidades que mi disciplina vaya dictando. Sin embargo, sí podemos encontrar que se comparten bases teóricas psicológicas del aprendizaje, teorías sociales y educativas. Esto quiere decir que el currículo, afortunadamente, ha compartido la base teórica del aprendizaje en cuestiones, como yo les decía, del constructivismo. Actualmente, yo diría que la mayor parte de los programas educativos, no solamente a nivel superior, sino en cualquier nivel, estamos basándonos en esta teoría del aprendizaje. Y también pues compartimos las distintas teorías sociales que se han venido desarrollando, así como educativas. Y bueno, pues hemos llegado al final de este tema. Espero que les haya sido de provecho el tema. Es un tema que no es bastante complejo. Se tiene que seguir leyendo al respecto porque actualmente estamos parados en otro tipo de realidad. Sin embargo, nos sirve para partir de aquí y poder entender la investigación curricular desde sus inicios y orígenes. Les agradezco que estén aquí. Y pues cualquier comentario o duda los leo en la sección de comentarios. Nos vemos pronto.